Estamos aquí de anfitriones, Mauricio y yo. Mauricio ¿Cómo está? es un amigo y socio. eh, Tiene una empresa que se llama Projectical y Mauricio está aquí hace más de 20 años ayudando a empresas, ayudando a las personas a tener mejores proyectos. Yo creo que es el sistema de certificación PMP más exitoso que hay en el mercado. Hola Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, René. Buenos días a todos. Me alegra mucho tenerlos acá nuevamente en este nuevo miércoles de gestión de proyectos. Hoy tenemos una sesión muy especial. Vamos a estar hablando de si hay crisis en los proyectos de software. Y para eso tenemos un invitado supremamente especial, un gran amigo de hace mucho tiempo, ingeniero de sistemas, certificado PMP, certificado como Scrum Developer, como Scrum Master, certificado en Scale Agilist, Master en gestión en ingeniería. Mauricio, que te escuchan con mucho eco, discúlpame que te interrumpa. Ok, ya lo soluciono. Les presento a Diego Hernán Sánchez. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Todo bien? Excelente. Muchísimas gracias por la invitación, René y Mauricio. Encantado de poderlos acompañar. Y bueno, pues aquí disponible para lo que ustedes quieran, Bueno, siempre y cuando se pueda hacer vía videollamada. Sí, tranquilo que de eso se trata. Sí, tranquilo sí, que o sea, no, no les tranquilo puedo que enviar, no. no les puedo enviar tentempiés ni bocadillos. Todavía. Bueno, todavía, ok, y nuestras cuentas son profesionales, están en LinkedIn, no en ninguna otra red social, ¿no? Pero bueno, Sí, no, ninguna Correcto. red ento- azul ni nada por el estilo. nada por el estilo. Bueno, pues si quieren vamos arrancando. Eh, Y Bueno, entonces vamos a lanzar la primera pregunta, Diego, así sin miedo y a discreción, dicen, ¿no? Primera pregunta de lo que vamos a empezar a hablar hoy. En general, ¿cómo ves los proyectos de software hoy? ¿Cómo los has visto desde tu perspectiva? Bueno, pues yo qué te puedo decir, yo llevo 20 años metido en este tipo de proyectos. Eh, Siempre han sido un caos. Siempre. O sea, yo no conozco el primer proyecto de software que empezando esté perfecto, que aplicando todas las metodologías, porque uno de los principales líos que se presentan es que eh, los proyectos de desarrollo de software son proyectos de equipos. Entonces, organizar y asegurar que todas las personas estén completamente alineadas para que hagan exactamente lo que se necesita al tiempo que se necesita en el momento y logrando los resultados, pues no es un proceso que se logre en 5 minutos. Habrá algunos más caóticos que otros. Y ahí es donde uno tiene que ser cuidadoso y es, después de todas las metodologías que yo he conocido, porque conozco más de 20 metodologías para desarrollar software, primero que todo, no hay ninguna que sea la bala de plata. No hay ninguna. No hay de acuerdo. absolutamente ninguna metodología que usted diga, esta es la bala de plata y con esto usted no va a tener problemas en sus proyectos de desarrollo. Eso no sucede. Lo que sí he logrado entender a través de todo este tiempo es que pues los proyectos van logrando una maduración en lo que tiene que ver como la disciplina en el desarrollo de software. Y eso se va quebrando, esa maduración se va quebrando en la medida en que vienen nuevas generaciones que dicen que eso que se estaba haciendo antes ya no sirve. Entonces toca empezar de nuevo y volver a inventar la rueda. Ujú. Típicamente eso genera pues un quiebre porque las necesidades de mercado, y típicamente esto también lo tenemos que comprender, el mercado ya empieza a tener una cantidad de personas que son más jóvenes y quieren que las cosas se hagan más rápido. Las tecnologías vienen detrás y las tecnologías claramente permiten hacer muchísimas más cosas y permiten desarrollar cosas más rápido. Pero en últimas, tiene que haber alguien que ayude a guiar y asegurar que lo que se está haciendo sirve para algo. Porque ese es uno de los principales líos. Para mí, cuando me hablan de pronto de si hay crisis o no en los proyectos de software,
o cómo los veo. Pues realmente lo que yo veo muchas veces es que usted monta una idea para desarrollar un proyecto de software, pero muchas veces las personas que tienen la idea no saben de software. Lo que saben es de su idea. Y a veces no saben de idea. A veces ni Las siquiera la personas, tienen los que clara. están desarrollando el software, saben de software, no de la idea. Y Correcto. siempre hay una desconexión. En la medida en que esa desconexión se logre salvar lo más pronto posible, pues menos crisis va a haber. Yo he tenido que recuperar muchos proyectos del hoyo, para decirlo de esa manera. O sea, ya estaban en el hoyo, no, esto ya no sirve, apague y vámonos. Y resulta que lo primero que hay que hacer es saber qué queremos hacer. Y ese es esa es de las principales preguntas que muchas veces usted le pregunta al lado del cliente, el que tiene la idea, y él tiene un listado gigante, grandísimo, como siempre, la carta al niño Dios, y quiere que eso esté hecho en 3 meses y lo más barato posible. Siempre. Obviamente. Sí, eso es lo Típico. típico. Pero no en 3 Típico. meses, en uno. Bueno, no. En uno digamos que a mí me llaman al tercer mes. En el primer mes ya se estrellaron una vez, en el segundo mes se estrellaron la segunda vez, y en el tercer mes me llaman a mí y me dicen, oiga, venga, Diego, es que ya nos hemos estrellado 2 veces, ¿qué hacemos? Sí, yo me río de nervios, ¿no, sí. Diego? ¿Por No me qué? estoy burlando, me estoy riendo de nervios. Porque te das cuenta que eso es lo que sucede. Y eso ha sucedido y sucede y seguirá sucediendo, mientras que no comprendamos realmente cuál es el principal lío. Ahora, por el otro lado, tienes un equipo de software que saben mucho, pero también viene un tema muy fuerte, y es, a veces las nuevas tecnologías las conocen personas muy jóvenes, que no tienen mucho conocimiento de negocio. Entonces, ellos esperan, y esto es un tema que he vivido desde, yo me acuerdo ya, especificaciones de casos de uso de por allá, The hace mucho tiempo. Rational Unified Process. Rational Unified Process, o inclusive antes, metodologías anteriores, y básicamente escucho del lado de los desarrolladores, no, es que eso no está especificado. Yo digo, pero estamos en agilismo, estamos en Scrum, estamos hablando de que tenemos que comunicarnos, de que si usted tiene alguna duda, pregunta y yo le resuelvo. Sí. Y por el otro lado tengo al cliente que dice, yo quiero hacer de todo, especifíqueme qué es de todo. No, pues es que para eso lo traje a usted. Dígame qué se puede hacer. Dígame cuál es mi de todo. Exacto, entonces, pero usted es el que sabe del negocio. Ah, no, sí, del negocio yo necesito entonces tal cosa y tal cosa. Y empezamos a tener unos híbridos y unos problemas. Y resulta que la tecnología tiene una gran cantidad de posibilidades impresionantes, de agilidad, de hacer que las cosas sean más rápidas, de hacer que las cosas funcionen mejor, de hacer que las cosas se hagan diferente. Y el cliente pide, no, yo lo quiero hacer de esta manera. Pero esa manera no ayuda para tal, no importa, yo lo quiero de esta manera. Ahí hay un riesgo grandísimo y por eso los proyectos de software siempre estarán en riesgo, siempre. El secreto está en ¿qué? En asegurar que eso que yo tengo como necesidad realmente haga un clic con eso que la tecnología me puede ofrecer. Ese clic, si ese clic se da, es la mejor receta para asegurar que el proyecto sea exitoso. Y no estoy hablando de tecnologías específicas o metodologías específicas o equipos específicos. Mire, con metodologías tradicionales, waterfall, con especificaciones muy fuertes, con equipos diferentes, con alta experiencia, con poca experiencia en telecomunicaciones, en sistema bancario, en sistema de transporte, en sistema, bueno, mejor dicho, con tecnologías de última generación, de penúltima, de antepenúltima generación, todos. En últimas, los que desarrollamos el software somos humanos. Entonces, tenemos que asegurar que haya una comprensión de esas dos cosas. Si no aseguramos eso, pues los proyectos de software son un riesgo. Y ahí es donde empezamos a
a tener problemas, porque O sea, existe Diego, otra desconexión muy simpática. Pero o sea, adelante, no Diego, sé si que esa desconexión que tú hablas no es sí. desconexión metodológica, no es desconexión de requerimientos, es desconexión de comunicaciones. ¿Cómo, cómo ves tú eso? Pues mira, ¿qué te diría yo? Eh, la comunicación entre seres humanos siempre ha sido retadora, sobre todo cuando tú Ujú. tienes eh, cosmogonías, para ponerlo en términos muy, muy grandes, Sí. diferentes. Como por ejemplo, a mí, si usted no me dice qué es lo que hay que hacer, yo no hago nada y le digo, pero es que yo ya le dije, pero es que yo no le entendí y resulta que en últimas el problema es que no sabemos porque lo que yo estoy escuchando no es lo que el otro me está diciendo y lo que yo estoy diciendo no está siendo recibido. El Correcto. paradigma, el paradigma básico de cuál es el mensaje que yo quiero enviar, a través de qué canal, bajo qué contexto, y espero que haya una retroalimentación y que sea clara. Y resulta que eso antes, cuando los proyectos de software se manejaban como proyectos de otro tipo de ingeniería, se trataba de escribir de una manera detallada y específica. Recuerden proyectos que en los primeros 6 meses no generaban una pieza de software funcional, Nada. sino que lo que tenía era una cartapacio de documentos Documentos. y que no servían para nada. Eh, Total. pero inclusive al final sucede lo mismo, y es al final, si usted logra esa comunicación muy buena entre la persona que tiene la necesidad y la persona que puede hacer realidad esa necesidad en el software, esa comunicación muy buena, eso asegura un éxito del proyecto. Ahora, cuando el proyecto es chiquito y tienes 3 features por desarrollar en 2 semanas, esa comunicación es muy fácil. Tienes al cliente que habla directamente con el desarrollador y a un Claro. mediador que se llama Scrum Master en algunos casos, en otros casos es Product Manager, en otros casos es el Product Owner. Ya he visto tantas cosas en este mercado y con tantos títulos que ya ni siquiera le presto tanta atención. Simple y llanamente digo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿usted qué fue lo que dijo y usted qué fue lo que entendió? Sentémonos, logremos, sí, eso es lo que hay que hacer. Venga, usted fírmeme aquí y usted, venga, usted, yo me aseguro de que lo que está aquí es lo que usted va a hacer. Así que hablamos y lo logramos. Claro. Pero el tema básico de la comunicación es un tema que es tremendamente complejo entre seres humanos, y cuando empiezas a hablar entre diferentes idiomas es todavía más complejo. Claro. Y ahí la cosa es más... Mentalidades, idiomas. Y no Claro. solo mentalidades y idiomas, el mismo idioma con diferente cultura. A mí me ha tocado liderar proyectos con personas en el mismo proyecto, ubicadas en Buenos Aires, Montevideo, eh, Atlanta, Londres, Madrid, India, no sé dónde, por allá, en un pedacito, yo no sé dónde, En algún Medellín y lado. Bogotá, y hablando sobre blockchain. ¡Wow! ¡Wow! O sea, uno realmente no logra comprender cómo hacemos funcionar todo, pero en últimas, no es por la documentación. Es por No la es por la comunicación. Claro. es por la forma en cómo nos logramos comunicar entre todos y nos Claro. logramos entender. Porque en No es por definitiva, la metodología. La ok. metodología lo único que hace es plantear una palestra en la cual nos Ujú. podemos sentar y hablamos de manera ordenada. Pero esa metodología no dice exactamente cada pasito de lo que tiene que hacer cada persona. Claro. Ahí, ahí creo que está el quid del asunto. El tema Ok. es que eso usted lo detecta después de un par de años de estar sufriéndolo. Un par de pares de sí, sí, señor. Bueno, Mauricio, ¿y tú? Gracias, Diego. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves ese tema de cómo están los proyectos de software actualmente? Estamos Yo hablando estoy específicamente de software, completamente, que es donde estamos sí, más versados los tres. yo estoy completamente de acuerdo con Diego. El trasfondo, el mayor problema que podemos tener es la comunicación. Y esa comunicación parte mucho desde el hecho que menciona Diego. El cliente muchas veces no sabe qué es lo que quiere, quiere una solución, y por el lado del desarrollo de software no sabemos qué quiere el cliente.
pero es que vamos más allá. A veces ni preguntamos qué es lo que quiere el cliente. No nos ponemos de acuerdo. Y a eso sumémosle que la mayoría de proyectos cometen un error. Y el error es que recortan el tiempo de requerimientos porque es que hay que empezar a construir ya. Y ha sido la historia del software de toda la vida, ¿o no, Diego? Siempre se recorta Bueno, ese tiempo. Bueno, te voy a ser sincero, y es que ahí viene uno de los procesos más críticos de todo esto, donde he encontrado más debilidades siempre en todo lo que tiene que ver con los proyectos de software. Es que los requerimientos, transferirlos a un documento no es, no es efectivo al 100% nunca. En ningún proyecto en los que yo he estado ha sido efectivo de esa manera. ¿Por qué? Porque el lenguaje hablado es diferente al lenguaje escrito. No es exactamente igual. Y hay cosas que usted expresa de una manera que cuando lo va a escribir se perdió la esencia de lo que usted quería, de lo que usted quería expresar. Ahí en ese punto, ahí es donde más cosas he encontrado. Y entonces, asegurar que el cliente expresa claramente cuál es su necesidad y que el desarrollador claramente entienda cuál es esa necesidad. Esa parte es súper compleja y por más que tú le metas 6 o 7 meses de requerimientos, la única manera en la que se logra es cuando usted pone al cliente a hablar con el desarrollador. Es la única manera que yo he encontrado en todos los proyectos en donde me ha tocado recuperar proyectos de software. Lo que me ha tocado hacer es eso. Venga un momento. ¿Usted qué quería decir con esta cosa que está escrita aquí? correcto. Y el desarrollador dice, es que yo entendí tal cosa y el cliente dice, no, es que yo entendí tal otra. O lo que yo quería expresar era esto. Y resulta que el tema de los contextos, sobre todo en temas de negocios tan complejos, como por ejemplo una fintech, o como por ejemplo un proyecto para aviación. O sea, que son cosas, pero totalmente diferentes. Y resulta que la persona que va a desarrollar es la misma persona que va a desarrollar para la fintech o que va a desarrollar para la empresa de aviación. Y resulta que en la fintech una palabra significa una cosa y en aviación otra totalmente diferente, pero es la misma palabra. ¿Y usted cómo resuelve ese problema? La persona hasta hace 2 días estaba trabajando en un proyecto de aviación con esta rotación tan alta y tan fuerte que el proyecto se quedó sin fondos, el de la fintech, entonces vamos a parar aquí, lo vamos a reubicar, lo vamos a mandar a otro proyecto, lo ponen en otro proyecto, el onboarding dura 2 días en el cual le dicen, aquí está el repositorio de documentación, aquí está el repositorio de código, esta es hágame el favor y entre a su computador, baje todas estas cosas para que instale la nueva plataforma o el nuevo IDE donde usted va a desarrollar, descargue los repositorios de GitHub, bájese y al tercer día le están diciendo listo, y entonces, ¿cuántos user stories vas a desarrollar este sprint? Así. Entonces, el punto es, en algún momento usted tiene que ayudarle a la persona que entienda de qué está hablando. El desarrollador hace lo que lee y la persona que escribió esos user stories o esos requerimientos le pudo haberlo desarrollado en 2 horas y escrito y haber condensado en eso 3 o 4 conceptos que el cliente lleva manejando más de 20 años. Y resulta que el desarrollador llega y se enfrenta a una situación en la que dice, ¿y esto cómo se come? Pero el peor problema es, no, pero lo que yo entiendo es esto, y empieza a echar código. Claro. ¿Por qué? Porque como ahora es por horas, entonces él empieza a echar código, ¿para qué? Pues porque él está consumiendo sus horas, a él le dieron 20 horas, pues yo voy a hacer algo. Y entonces coge sus 20 horas y empieza a escribir código. No pregunta, no le dieron un onboarding interesante, no lo contextualizaron sobre el nuevo negocio. Entonces ahí viene un tema importantísimo y es el proceso de transferencia de conocimiento. Y ese proceso de transferencia de conocimiento también tiene que ser un punto clave. Las metodologías siempre hablan de eso, lo que pasa es que en las metodologías anteriores, de antes del agilismo,
eso se basaba simple y llanamente en usted siéntese a leer, ¿sí? Vaya y lea durante un par de meses. O sea, usted está desperdiciando la capacidad de desarrollo de una persona que sabe desarrollar durante un par de meses. En teoría, ¿no? En teoría. El tema es, lo desperdicia en desarrollo, pero lo está contextualizando. Y al otro lado, en el agilismo, entonces ya pasamos al otro lado. Y el otro lado es lo que les acabo de decir. El ejemplo es, usted entró, ya, listo, aquí tiene User Stories y solución. Entonces, en la medida en la que nosotros aseguremos una buena comunicación, la especificación detallada realmente es imposible, no se logra. Si usted quiere obtener resultados rápido, es físicamente imposible. Eso es algo que los desarrolladores están empezando a comprender. Ujú. Pero ahora viene el otro tema y es el que recoge requerimientos, si no tiene conocimiento de la tecnología, va a proponer cosas que son anacrónicas y estúpidas para la tecnología que manejamos ahorita. O incompletas o ambiguas o todo lo anterior, ¿no? Y resulta que Y entonces sesgadas. tenemos que empezar a tener perfiles que tienen que tener un conocimiento fuerte del stack de desarrollo, del stack tecnológico que usted tiene para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y al cliente hay que guiarlo para que pida cosas que sean fácil de hacer y que le brinden mejoras y mejor desempeño y mejor trabajo y mejor experiencia de usuario y que salgan rápido. Entonces, los proyectos de software siempre van a estar en crisis porque tecnologías nuevas están saliendo todos los días y no hay nadie que conozca todas las cosas. Y resulta que apenas se le desarrolla una cosa al cliente, al otro día el cliente ya la ve y dice, no, ¿sabe qué? Yo estaba pensando en otra cosa. Ese tipo de cosas son las que tenemos que asegurar que estamos en capacidad de adaptarnos como equipo. Y digo como equipo porque un Scrum Master, Product Manager, Project Manager, Agile Expert no lo hace solo el desarrollo. Y el cliente solo no puede, por eso subcontrata. Obvio. Y ya los departamentos internos de desarrollo están mandados a recoger porque no hay manera que una empresa mantenga a esa gente súper productiva porque a menos que usted tenga un roadmap gigante. Y la otra cosa que es súper fuerte, o usted tiene claro todo el roadmap y se lo transfiere a su equipo, o usted va a recibir un producto que unitariamente las piezas funcionan, pero cuando usted va a hacer el camino completo, eso no sirve para nada. Que esa es la crisis a la que yo estoy viendo que estamos llegando con el agilismo. Ajá. O sea, la Es crisis. una crisis como de arquitectura. Pero no es con el No agilismo. es solo de arquitectura, no es solo de arquitectura. Es de muchas cosas, Diego, pero creo que hay más allá, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, de acuerdo. Ahí hay Por una ahí, situación. Es, digamos que una es una crisis de entendimiento de negocio, porque claramente cuando usted dice suba un archivo y al otro lado dice baje un archivo y en el otro lado tiene 3 user stories que uno dice suba, el otro apruebe y el otro baje y resulta que están hechos en 3 pantallas diferentes y lo pueden hacer al tiempo sobre el mismo archivo. Usted dice, un momentico, pero es que yo necesito es que sea un flujo de trabajo. Ah, pero es que eso no estaba especificado. Y dice, pero es que ese es mi negocio. Ah, pero es que usted no me dijo que ese era su negocio, entonces yo no conozco su negocio. Y entonces... Es que usted no preguntó. Pero, exacto, esa es la discusión. Y usted la no me dijo y discusión... usted no preguntó, pero eso sí es eterno, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde usted tiene que entrar y ahí se aparecen todas estas habilidades como Project Manager, como Scrum Master que tiene que usted negociar y ayudar a Claro. que los equipos de desarrollo pregunten y a que los equipos del cliente sean claros y que se hagan las reuniones y que asegure usted que en las pequeñas reuniones donde está la gente reunida todos los días en esas ceremonias del daily, pregunten. Entonces hay que promover eso y hay que decir, Que sea venga, activo, chicos, ¿tienen alguna proactivo, ¿no? pregunta? Hablen, pregunten, hay que fomentarlo y hay que hacer, porque es que si yo pregunto y me vuelvo un intermediario, me vuelvo la piedra en el zapato del proyecto yo. El cuello de botella. Claro.
yo claro. me vuelvo el problema. O sea, Y y esto me ya no vuelvo el sirve. problema. Ujú, Y todo el mundo me va a estar mirando mal, empezando por el cliente, porque no dejo interactuar, y después el equipo, y se me vuelven todos enemigos míos. Aquí el ejercicio, ¿cuál es? Y es, usted tiene que asegurar que el mensaje llegue de la mejor manera entre las dos partes que son ahí responsables. Y la ujú. otra cosa, usted tiene que asegurar que la gente piensa críticamente. Y ese pequeño detalle de esa última frase que acaba de decir, pues resulta que ese es uno de los principales problemas que tenemos, por lo menos acá en Latinoamérica, en nuestra educación tanto básica, media y superior. Y es que no se ha fomentado lo suficiente el pensamiento crítico. Entonces, a usted lo que le dicen es, en algunos casos, espero que ya no mucho en el tema, en la industria de software, pero dicen, a mí me contrataron ¿para hacer qué? Caso. No, 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 aquí no podemos hacer caso. Aquí el desarrollador es el que sabe cómo va a poner eso a funcionar y él tiene que estar en la capacidad de preguntar y decir, porque si no le damos esa capacidad y si él no tiene esa capacidad, pues volvemos a lo mismo. Y Claro, es, el documento no lo decía y como no lo decía, pues entonces yo no lo hice. Y claro, y entonces ese es el, Gringo, los, claro, y ese es el Empiezan los principio, los cambios. principios de agilismo que son tan válidos en el mundo actual, ¿no? Yo les cuento que por mi parte creo que hay una crisis y viene una crisis. Llámenme cuervo de la tempestad o como quieran, pero creo que viene una crisis. ¿En qué sentido? En que lo que he venido viendo en los proyectos es que decimos sí, es que los proyectos siempre están en crisis. Yo no creo que sea tan así en este momento. Siempre va a ser, obviamente, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con los dos en que la comunicación es vital y creo que el agilismo y algunos de los marcos de trabajo ágiles vinieron justamente a reforzar ese tema, por ejemplo, colocando un product owner en la mitad, ¿no? Entre los stakeholders y el equipo para que pueda hacer esa traducción de negocio a especificaciones. Pero creo que hay una crisis. ¿En qué sentido? Vengo viendo con mis clientes y vengo viendo con las personas en las que estamos en cursos que hay una queja y es, oye, el producto que está saliendo, el producto final, y tú tocaste por encima ese tema ahorita, Diego, el producto final que está saliendo no está teniendo un, una aplicabilidad para lo que realmente se lo quiere en el marco de todo mi portafolio. Porque yo puedo tener ese roadmap del que tú hablaste de mi portafolio, o sea, yo estoy haciendo este proyectico, pero este proyectico realmente se va a unir con este otro, con este otro, con este otro, y va a tener un resultado final dentro de 5 años, dentro de 10 años, después de unir 10 proyectos, ¿ok? Pero entonces lo que están diciendo es, oye, la arquitectura de ese proyecto no sirve. Oye, los datos, el modelo de datos de ese proyecto no me está permitiendo hacer análisis de datos. Oye, la velocidad o el desempeño no es el apropiado. Entonces, bueno, estoy creando unos proyectos muy rápido, estoy entregando un proyecto, pero estoy entregando un proyecto que sirve en la inmediatez, pero que no me sirve al mediano y al largo plazo. Yo estoy viendo eso, ¿cómo lo ves? bueno, yo digamos que ahí te voy a ser sincero. ¿Con quién contrataste? Es que el cliente Eh, está queriendo lo mejor de todos los mundos. sí, Sí, sigue, pero sigue. lo que te digo es, a ver, si tú tienes un conjunto de, un equipo de desarrollo, Ujú, ¿sí? Que no la ha embarrado, que no ha tenido errores grandes a mediano y a largo plazo. Es un equipo junior y como equipo junior, pues no ha aprendido todavía. Pero también te voy a ser claro, y es, en este momento, lo que está funcionando fuertemente, ya ahorita, es que tú desarrolles y en 3 meses tienes una plataforma software as a service para atender a medio mundo. Entonces,
si ese es tu requerimiento principal y al final le estás pidiendo, pero es que necesito que me puedan hacer business intelligence sobre esto, yo te digo, Claro. aquí esto no tiene sentido. O sea, tú pediste una cosa y estás, como dicen, necesitabas una cosa para ponerlo a funcionar en 3 meses y que lográramos eso. Y al otro lado dices, quiero que esté normalizado en un modelo estrella para poder tener un data no sé qué y voy a montar esto ya, ni siquiera ya, ahora lo quiero montar en un bucket en AWS y quiero que eso sea y que vaya creciendo de la misma manera en que voy creciendo con usuarios. O sea, pidió cosas Claro. diferentes. O se hace una Pero, cosa Pues o si se usted hace la está pero otra. es que pidiendo una cosa, muchas veces no lo pide. Muchas veces tenemos que lo ver, o sea, asume, lo exacto. ¿Y quién asume. es el Lo asume. responsable de saber cuál es el valor que estamos entregando entonces, según tú? No, pero es que el tema es que son valores diferentes. O ¿Es el sea, mismo valor? ¿Quién mide el si tú valor? pides ¿Tú o lo una mide el plataforma cliente? de software as a service y después lo que quieres es hacer una inteligencia y analítica de datos, entonces aquí el tema es que vas a tener que contratar dos equipos totalmente diferentes. Pero no ¿Y Dos quién sería, es el que equipos Diego, tiene? totalmente diferentes. pero no y- sería, Diego, cuestión de Ujú. que el gerente o quien esté a cargo del proyecto vea más allá de solamente el desarrollo del producto, que conozca ese roadmap, que conozca ese valor que espera el El cliente valor. y que se enfoque en que el equipo de proyectos eh, pueda desarrollar eso, pero también decirle al cliente, hasta aquí le hacemos tanto, pero si usted también quiere business intelligence, porque veo que se va a conectar con este otro sistema y veo que en su roadmap está lograr este valor, esto se va a demorar más, esto va a tener más trabajo. Sí, pero a ver, lo que les quiero decir es lo siguiente, alguien tiene que hacer el ejercicio, alguien, Mm. pero Y si nadie tú lo está contratas, haciendo. es que es uno de los problemas graves, es si tú contrataste que te desarrollen una plataforma software as a service para que dentro de 3 meses esté funcionando y tienes que mandaron el listado de requerimientos, tiene más de 200 requerimientos. Entonces, listado, no más. O sea, no estamos hablando de Listado, sí. detalles ni nada, Sí, Sí, hasta ahora sí, es obvio, la obvio. listado. licitación. Obvio, obvio. Entonces tú contratas a un project manager y le dices, listo, ok, entonces necesitamos poner eso a funcionar. Y él tiene que estar pendiente de que esa vaina funcione al otro lado. Y por ningún lado, por allá en una esquinita quedó y que después podamos analizar los datos. Porque ese es el... Al final dicen, y después pueden analizar los datos, yo le voy a Claro. responder, con mucho gusto, usted los va a poder analizar. No tengo ni idea cómo, porque ese no es el objetivo de este proyecto, de este pedacito de proyecto, Pero sí es pero el más objetivo. adelante veremos, porque ese es el agilismo. Recuerde que el agilismo es ese. O sea, usted está montado en, yo le entrego lo que tenemos aquí a corto plazo, a tres Ujú. meses, No, el para agilismo no es poder, eso. pero No estás estoy de manejándolo de acuerdo. una manera, no El estás de agilismo acuerdo, es ok, entregar. No, no, pues estamos hablándolo, Diego. Sí, no sí. estás de acuerdo. El tema es, para mí el agilismo es, claro, yo voy entregando, pero voy entregando pensando en para dónde voy. Porque si voy No, entregando yendo para ahí otro hay, lado, eso no es ahí es un agilismo. problema. Estoy Ese es desenfocado. un problema, pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente, ¿cuál es el Ujú. objetivo del proyecto? Una plataforma software as a service que te atienda medio Es mundo. que ahí es Pero donde ¿para dónde Que creo, te van? Diego, que atienda hay un medio mundo. problema. Ahí Y es ese es donde el creo que valor hay que un estás problema. pensando. Sí. Yo creo que el Creo que valor el hay que verlo más problema, lejos. ¿Cómo, Mauricio? sí, creo que el problema ahí, Diego, es justamente el qué es el proyecto. El qué es el proyecto Ajá. hoy en día no puede ser desarrollar un producto. El qué No. es el proyecto debe ser dar una solución al negocio a través de un producto que un equipo va a desarrollar. Creo que la visión muchas veces del gerente de proyecto se limita a hacer el producto. Y yo creo que por ahí hay un problema, porque si la organización está esperando un valor, tiene una expectativa que el gerente de proyectos no ha descubierto, que el equipo no ha Ujú. descubierto, el problema yo creo que no estaría tanto en el cliente como en el gerente de proyectos o en el equipo que no han averiguado esa expectativa de para dónde vamos. Bueno, Con una sencilla pregunta, ¿para qué lo quiere?
¿Para quiere qué lo análisis de quiere? datos. ¿Para qué quiere este requerimiento? ¿Quiere esta No, pero funcionalidad? ahí, ¿Para qué ahí yo lo te voy a quiere? decir una cosa. Digamos, ahí tengo una leve discrepancia. Ujú, Y es, estamos hablando de productos en qué horizonte de tiempo. Y estamos hablando de productos para lograr qué objetivos. exactamente. Cuando yo les dije a ustedes, ustedes me dicen, no, es que hay que darle valor al cliente. Y yo le digo, pero si el cliente me contrató para desarrollar una plataforma, software as a service, que le atienda a medio mundo, Ujú, ¿sí? En 3 meses, Mm. porque el tema es en 3 meses, ujú. y ese es su objetivo, es lo mismo que decir, yo necesito que me entregue el carro funcionando para irme para Cartagena mañana. Pero sin decirte que vas para Cartagena. Realmente, No, realmente te no, está no, no. diciendo, Usted está necesito el diciendo, carro. yo no quiero ir para Cartagena, necesito el carro listo. Ujú, Ahora, después de que usted ya tiene el carro listo, ya él le cumple el objetivo de llevarlo a Cartagena, ¿sí? ajá. Sí. Pero cuando usted ya está montado en el carro, le dice, y adicionalmente necesito que el carro me registre de una manera organizada cada una de las variables durante el camino. Eso es un cambio. Sí. Eso no es un cambio, eso es otro proyecto. Y Otro claramente proyecto. eso Un cambio a este. está sucediendo en los proyectos y me ha sucedido. Y resulta que ahí es Ujú. donde aparece el concepto que uno a veces no logra comprender y es, pues, subcontrate otra cosa. Métale un componente que en cuestión de 2 o 3 semanas le podamos hacer una conexión y ese servicio va a pagar usted por ese servicio. Y ahí viene el cliente y dice, ¿y por qué me toca pagar más? Pues porque usted no lo pidió al principio. Porque nosotros no entendimos el valor y para dónde iba el cliente. Realmente el cliente nos Pero dijo, yo no me, necesito el yo no me, carro. yo Lo que yo no siento la siento, culpa. ¿sabes qué siento yo, Diego? Sí, Que el cliente dice, oye, necesito el carro ya, en 3 meses, ¿sí? Mm. Y uno sí. dice, listo, yo te entrego el carro, lo que estás diciendo tú. Y luego dice, listo, me voy para Alaska en el carro. O sea, no es a Cartagena, me voy para Alaska, ¿ok? No, no, no. Y yo al comienzo, Sí, no, pero ahí en espérate, ese punto sí, mira. Pero ujú, ahí en ese punto te digo es, si vas para Cartagena y no pensaste en ir a Alaska, ese sí es un problema del producto. ¿Por qué? Porque los productos que se están desarrollando ahorita tienen que ser escalables. Y si vas para Alaska, te debería permitir llegar correcto. a Cartagena o a intermedias. Deben ser Eso sí tiene escalables. Y si yo creo un producto que no es escalable para entregarlo rápido, que tengo que crear que otro proyecto distinto dentro de 3 meses, Ujú. estoy en barra. Y es, ese es el es- escenario que les estoy contando. no, es diferente. Es un No, pero ese es ligeramente el que, diferente. no, ese es el que yo te estoy contando, o sea, ¿sí? Ok, Pero ven, listo. permítanme un segundo y paramos y le damos un poquito de voz a nuestros asistentes, ¿les parece? A ver qué es lo que Sí. están diciendo. Sí, porque hay varios Que gracias por la comentarios aquí invitación, hay interesantes. gente de todo el mundo conectados. Es común que muchas veces que ventas vende cualquier cosa sin tener o entender el overview de la solución y le Bueno, toca no a hemos dicho, proyectos. Eso les ha pasado nunca, a nadie le ha Ahorita pasado hablamos eso de que los venden cualquier vendedores. cosa. Sí. Otro, dice Luis, creo que el cliente sí sabe qué quiere, tal vez no lo sabe expresar o no se da a entender. Claro, Luis, es responsabilidad de quién es el experto. Desde mi óptica, extraerle esa información, hacerle esa elicitación que decimos en inglés, elicitation, que en español no hay, ¿no? Son sacarle la información, es responsabilidad de nosotros, pensaría yo. Diego Escandón dice, ¿cómo se utiliza el trabajo en equipo para enfrentar estas dificultades? Ahorita podemos responderle, démosle un poquito de espacio a los demás. Ante los momentos de crisis importa las alternativas de solución, tener alternativas. Gracias, Jorge. Douglas dice, buenos días, una problemática que se presenta en lo que ofrece y vende la parte comercial al cliente, a veces el cielo y la tierra. Cuando Otra llega vez al los control de vendedores. otra Sí. vez, y cuando llega al control de la ejecución en la gerencia de proyectos, son requisitos que desbordan las capacidades, algo que no puede hacer y muchas más cosas salidas de los cabellos. Si nos hemos enfrentado a esas situaciones en ventas duras, ¿no? Eh,
que ofrecen una cosa y luego, bueno, ahorita de pronto hablamos del tema, creo que Mauricio está que se habla del asunto. Belisario dice, yo soy un tecnólogo de análisis y desarrollo de sistemas de información del SENA, pero con la inteligencia artificial ya muchos impedimentos se solucionan de una forma más rápida. ¿Okay? Eso sería interesante hablarlo, lo tenemos para más adelante de pronto, ¿no? César dice, no tienen analítica predictiva en los proyectos, especialistas muy generalistas, pero fíjense que aquí lo que dice César es, o sea, yo debería tener ya el especialista, así no me lo pida el cliente. ¿Para dónde va el cliente? Interesante, ¿Quién va ¿no? a pagar ese costo? Exactamente. Espera, No Diego. solo costo, sino es que necesitamos eso en 3 meses y hay déficit de profesionales. ¿Dónde consigo esa persona? Por eso, y es responsabilidad de quién aterrizar a ese cliente que quiere algo que es imposible de hacer en 3 meses. ¿Del cliente? Mire, es que ya les digo, yo he visto cosas en las cuales a usted le dicen hoy y dentro de 3 días tiene que tener el equipo montado y dentro de un mes tiene que tener el primer entregable de trabajo, de software funcionando. Claro, es lo que Aquí estamos hay viviendo. un análisis de qué. Es que eso es lo que estamos viviendo, Diego, y por eso estamos teniendo esta conversación hoy. Las empresas quieren lo mejor de todos los mundos. Quieren ser predictivos cuando les conviene y quieren ser ágiles cuando les conviene y nos tienen en una situación complicada. O sea, por eso es que estamos teniendo esta conversación. Sí, es Sí, duro. señor. Si quieren, venga, les damos más voz a los demás y ya continuamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces dice, qué buena definición te dicen, Diego, dice Diego Escandón. Buena definición, equipo junior que no ha tenido embarradas. Belisario Buitrago dice, pero dentro de los objetivos del proyecto y los criterios de aceptación se define desde el caso ROI, desde el ROI. Posterior se definen dentro del sprint planning el objetivo y los criterios de aceptación refinados. Ahí yo quisiera decir una cosa y es, yo ya llevo aplicando Scrum y ¿Sí? agilismo desde hace 7 años. Nadie entiende qué es esa vaina. Eso es lo que está pasando. La gente Nadie no ¿Qué entiende, entiende. es Scrum o qué es entiende ROI? qué es un planning, nadie entiende qué es un grooming y todo el mundo lo que hace es, pues a mí me tocó ese user story, entonces pues yo lo voy a hacer. Sí, Entonces cuando dicen, no, pero es que el sprint planning, yo digo, mire, las metodologías en términos generales, todas funcionan, todas. Lo que pasa es que se vuelven un lenguaje común. El problema es que si no entendemos ese lenguaje, pues cada quien hace lo que se le parece. claro, Exacto. ese es uno de los Ese es un problemas problema complejos, gravísimo. Diego. Siempre hemos, y viene desde muy atrás. Miren que en nuestro caso, Mauricio y yo Mauricio viene del mundo tradicional y yo vengo trabajando en agilismo desde hace ya casi 15 años. Y nosotros decimos que eso que tú acabas de decir viene pasando todo el tiempo. Hay organizaciones que realmente no entienden qué es un project manager. Y estamos hablando de metodologías, de formas de trabajar tradicionales que vienen desde hace décadas, muchas décadas. Y Mauricio siempre ha dicho eso, ¿sí o no, Mauricio? O sea, es Es que que llego, es muy simple. Miren, por ejemplo, las fuentes. En términos de agilismo, está la guía de Scrum, está el manifiesto ágil. Son las dos fuentes que hay. Pero miren la cantidad de entes que certifican en Scrum, algunos con solo el curso, algunos de 16 horas, otros de 24 horas, y por allá está ya el Scale, y por allá está el PMI con DSM. En agilismo hay 20.000 fuentes diferentes, hay un SPOC, hay una guía ágil, hay una guía de Scrum, no, y pero está la mientras guía de que Scrum que es clara y es la Biblia para sí, todos, ¿ya? pero eso es como la ley. Eso según quien la interprete, Igual que pasa con el PMBOK, por ejemplo. ¿sí? Según quien la interprete, y el problema es que, y yo siempre lo digo, y siempre me escucharán decir esto, el problema no es de las personas que llegan a aplicarla, el problema, pregunto, no es de Diego, no es de sus equipos, no es de sus product owners. El problema es de quienes les enseñaron que esto, como lo vimos en un webinar pasado, es un dogma y tiene que ser así. Y no se da lugar a la adaptación.
que también ocurre y existe, y la palabra desde la primera edición del PMBOK Guide con estándares del PMI. ¿Sí? Entonces, Claro, por eso pero lo tú me que has Diego contado, dice, Mauricio, por ejemplo, me has contado casos donde tienes empresas que asesoras, que les das consultoría, donde esas empresas siguen el PMBOK supuestamente, y tú mismo me has indicado, tienen el nombre de Manager, pero no tienen ni idea. no tienen ni idea. Es Y que, eso ¿sabes? El pasa, PMBOK es, no es claro, ser gerente de proyectos, y eso pasa también en el lado ágil, Diego. Diego. Hay una cosa importante para tener la claridad y vamos a ir a un lado diferente. Me voy a meter en terrenos fangosos. Para eso Esto es estamos como el... aquí. Esos son los que nos No, gustan. pero es que este es un terreno fangoso bien diferente y es, si ustedes escuchan, supuestamente Biblia solo hay una, ¿no? Sí, Sí, Y supuestamente. cuántos cultos y diferentes sectas y religiones hay? Ujú. Lo mismo está pasando en el tema de desarrollo de software. correcto. Supuestamente el agilismo es uno, pero usted ve tendencias y ve cosas en cada una de ellas. Y resulta que la gente que defiende lo que conoce. Lo Punto. que conoce. Lo que Eso le es lo han que está pasando. enseñado, inclusive. Lo Lo, que le han lo que cree No, enseñado. que ni siquiera lo que conoce, le han enseñado. Mal. Lo que usted conoce, lo que usted realmente puede hacer porque usted lo hizo. claro, lo que cree que No, no, conoce. exacto, Ujú. Lo exacto. que Eso no es crees que nada más. conoces. Usted no está, en ese punto usted no está teniendo nada diferente a eso. Es lo que usted conoce. Entonces, por eso yo siempre digo que todas las metodologías funcionan. El problema es que nunca las sabemos aplicar bien. Estoy de acuerdo, Punto. eso depende del Claro, caso. ¿Mm? si usted tiene requerimientos altamente estables, con RUP, usted saca proyectos adelante. Es más, hubo Sí, muchos proyectos que salieron adelante con RUP. Muchos. Sí, claro. Con claro, agilismo, con XP, con todo eso, muchos salieron adelante. ¿El tema cuál es? A ver, siéntese y haga lo que hay que hacer. Ahí es donde viene el punto clave y es que usted como gerente de proyectos o como Scrum Master, usted tiene que volverse en la persona que asegura que todo el mundo hace lo que tiene que hacer, que lo haga de una manera lo más correcta posible y que usted en dado caso en que se dé cuenta que se están desviando demasiado, usted pueda lograr hacer de gobernador de ese sistema y los vuelva ujú, a llevar al track en donde, por eso a mí me encanta mucho la frase que tienen los gringos, es you put on track the software, you put on track the project. Usted puso en camino otra vez, o sea, correcto. Ujú. típicamente ya Get back to sabemos the que la track. gente se va por un lado y se va por el otro. Por eso les digo, es que el tema es, en crisis hemos estado siempre. Y El problema eso, es que para solucionar la crisis toca traer nuevamente a la gente, no al cliente, no al equipo, a toda la gente, ponerlos on track. He encontrado cosas de alinearlos. he Entendimiento encontrado común. cosas, Correcto. exacto, que hablen de lo mismo, que se sienten y se entiendan, que cuando entreguen las cosas entendamos que la calidad, ¿qué es la calidad para todos? Claro. Porque, uy, esos son unos huecos y unos vacíos gigantes. Entonces Y usted se eso vuelve que una acabas de persona. decir de calidad pasa en todo, ¿no? No solo con calidad. En todo. No es que Todo. la calidad es, o sea, la base de la calidad son los trabajos de todos y cada uno de nosotros. La calidad no es solo el de calidad. El Claro. responsable de la calidad no es solo el analista de calidad al final del proceso que tiene que decir, le Claro. devuelvo todo. Ni siquiera No, no, no. analista de calidad, analista de Todo. pruebas. ¿Cuántos Sí, proyectos de no pruebas, que es descansan? otra cosa, sí. No creen que calidad es llegar a las pruebas y detectar defectos? ¿Y dónde estuvo la No, calidad antes? Sí. y lo peor de todo es cuando se le forman dos facciones. Es que los de calidad no hacen bien su trabajo, es que los Ah, claro, desarrolladores están Uf, entregando claro, mala claro. calidad. No, chico, no, esto es una misma cosa. Y ahí yo Porque quiero siguen trabajando responder un por poco. silos, así estén trabajando en una célula. Exacto, y ahí es donde quiero hablar un poco de lo que decía uno
participantes. ¿Cómo logra usted a través del trabajo en equipo asegurar que esto no se presente? Eso es un arte, eso ni siquiera es una metodología. Y eso es un tema, un marco de eso es trabajo. un tema que como gerentes de proyectos tenemos que traer de pronto de el área de psicología y empezar a entender y empezar a hablar y empezar a asegurar que usted hace que las personas sigan lo que se debe hacer. Y eso no lo he visto hacer fácilmente por ningún gerente de proyectos. No, Diego. Y eso tiene que ver, eso no lo puede hacer un gerente de proyectos que aparece cada 8 días a preguntar cómo van. O cada mes, Mauricio. O cada mes. Nunca. Claro. ¿Y cuántos gerentes de proyectos se limitan a eso? A hacer reuniones de seguimiento, a apagar incendios. Mira, Diego, que una de las cosas con las que nos hemos enfrentado con Mauricio es justamente eso. Que hay personas que toman unos cursos. Mira, hay un curso que estábamos burlándonos, discúlpenme los asistentes, pero nos estábamos burlando con Mauricio. Literalmente, sí. Un curso de Agile Coach, Diego, de 8 horas. ¿Sí? Ajá. O sea, venga, sea serio, no sea idiota. O sea, nosotros nos concentramos en nuestros cursos. Yo acabé de terminar un curso de Scrum avanzado donde doy ese tipo de herramientas de las que estamos hablando de 40 horas, Diego. ¿Sí? Y siento que es muy poco. Siento que es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser estudioso como gestor de proyectos en general. Digamos que el genérico es gestor de proyectos. Eso es un PM, un PO, un Scrum Master, un lo que sea. O mixtos, que pues las empresas arman unos mixtos chistosos, ¿no? Entonces, tenemos que ser estudiosos porque eso no viene en el libro y eso no viene en la certificación. Y tú ya lo dijiste varias veces, Diego, eso viene con la experiencia y con el estudio, ¿sí? O sea, tú te enfrentas al tema y estudias cómo resolverlo y ahí es cuando vas adquiriendo esa capacidad y adquiere las dinámicas, las técnicas, las estrategias, ¿no es cierto? Sí. Y otra cosa de algo que es lo que estaban hablando ahorita que me pareció muy interesante y es las empresas tratan de resolver los problemas cambiando la bala de plata y eso es un tema que hablamos con Mauricio todo el tiempo. Entonces, síndrome de la bala de plata. Tengo un problema. Y en lugar de ir a la causa raíz para solucionarlo en mis proyectos, cambio de herramienta y cambio de nombre. Yo les voy a decir una cosa. Todo eso suena chévere cuando estamos hablando de una compañía grande, en donde hay roles definidos. Póngale esto, móntele un equipo a una startup. Lo tengo exitoso varias. Trabajé en Ubits. En el startup lo único que les interesa, ¿qué es? No, pero ahí tiene uno que pararse como profesional y ser corajudo, como dice uno de los principios de Scrum y del agilismo, tener el coraje de pararse y decir, oye, hay que tener las cosas lógicas, ¿sí? Porque si no, la misma startup tú terminas el proyecto a los 3 meses y a los 4 ya te están echando porque el proyecto no es lo que esperaban. No, pero entonces no podemos decirle sí a todo. No, yo no estoy diciendo que hay que decir sí. No estamos obligados a imposibles. Exacto, lo que nadie está obligado a imposibles. Y usted como gerente de proyectos, como Scrum Master, como Product Owner, usted tiene que levantar la mano a tiempo en cualquier metodología. En cualquier sí. Total. Correcto. Pero lo que les estoy diciendo con respecto a una startup es que a una startup no le interesa el título, no le interesa el cargo, no le interesa el nombre, no le interesa la metodología, no le interesa, sino que el producto funcione. Que traiga millones de clientes. Y que yo pueda ponerlo a producir en los próximos 3 meses y que lo pueda salir y sacar al mercado y que esa vaina funcione. Y resulta que muchas veces todas estas metodologías, análisis y cosas están planteadas para entornos súper mega corporativos. Y eso lo he vivido tanto con el PMBOK como con el Scrum, como con el SAFe. Sí, y resulta que el tema es, lo que hacen es cambiarle el nombre a ciertos roles para poner allá y decir que entonces estamos haciendo SAFe. Pero realmente
lo que usted está es cambiando el nombre de la burocracia. Correcto. Al final, lo que usted necesita es un resultado y el proceso adaptativo fuerte, que es lo que se nos ha olvidado en el tema de desarrollo de software. Correcto. El proyecto, cuando está en Waterfall, el principal problema que tenía es que teníamos un equipo fijo y unos recursos fijos y unos estimados fijos y un tiempo fijo. Eso es chun. Y entonces, ahora con el agilismo sucede otra cosa totalmente diferente y es, usted le dicen, yo necesito eso, y lo único que le dicen es, necesito que me entregue este producto, que es un alcance fijo, en este tiempo. Y con esta plata. Ujú. El presupuesto es amplio, puede ser amplio, pero el tiempo no se mueve. Necesito tenerlo en 3 meses. Sí, he estado en Y usted, proyectos así. con todas las herramientas que usted tiene que sentarse y decir cuál es la mejor configuración para lograr eso en 3 meses. Si usted necesita 3 tech leads, a ellos no les importa, porque es que los tech leads se acaba el proyecto y van a dejar un equipo de 2 personas dándole soporte a esa vaina durante los próximos 6 meses. Entonces el tech lead, por eso ya están separándose completamente las empresas de desarrollo de las empresas Claro. que son startups y todo esto, porque es que no pueden sostener a mediano plazo una jerarquía de 3 tech leads. ¿Para qué tengo 3 tech leads? No. Claro. Y además con la alta Entonces, rotación que tenemos, Diego, es imposible para una es empresa. imposible. Sí. Y resulta que ahora tenemos un tema que como es remoto todo, hay gente que está trabajando en 2 y 3 sitios al mismo tiempo. Sí, señor. De 6 Sí, a 8, se de 8 a 10, dispersan las de 10 a 12, actividades. pa. Pero entonces usted en últimas, ¿qué tiene que hacer? Asegurar que con la información que tiene, con el presupuesto que tiene y con la disponibilidad de recursos que existe en el mercado, poner y decir, voy a hacer una configuración para que en 3 meses usted tenga algo que le funcione. No algo que yo le entrego y mire a ver si funciona y ahí vemos. No, tiene que ser algo que funcione. Claro. Y ahí es donde viene todo el tema fuerte y es en manos de quién estamos dejando la arquitectura de nuestros productos. Ajá. Si en manos de el equipo que yo contraté y configuré para hacer esta vaina en 3 meses, y después le voy a decir, pero es que usted cómo no pensó a ese equipo que acaba de configurar y que cuando termine el proyecto desaparece. ¿Sí? Además, sí. Y resulta que es que el problema es que usted como negocio tiene que saber para dónde va usted. Y usted tiene que armar las piezas y las subcontrata y después subcontrata que se las conecten. Entonces ahí es donde vuelvo a mi punto y es, Pero construyo cosas que no se conectan. si yo contraté un software as a service para que dentro de 3 meses me cubra medio mundo y nunca pensé en que eso fuera de alguna manera fuente para mi sistema de business analysis o mi analítica de datos, nunca lo pensé. Nunca. Nunca. Pues yo no le puedo pedir a un equipo que le puse un límite de 3 meses, un presupuesto súper apretado y un problemonón grandísimo para que, como software as a service, me responda a ciertas cosas, porque es que ese problema no era de ellos. Ese problema Justamente, es El problema justamente es es del eso. cliente, sencillamente. Pero justamente del ese es uno negocio. de los problemas que está generándonos crisis, desde mi óptica, ¿sí? Desde mi óptica. Es O sea, la visión los del clientes, cliente los de clientes que quieren todo se eso. puede hacer. Está generando eso. Porque ahí eso está solucionando el problema de agilidad muy rápido y eso está siendo exitoso. Y hay un boom de productos que solucionan eso, ¿sí? ¿Dónde está la crisis? En que seguimos pensando, y este es un tema fuerte, muy fuerte, porque realmente muy pocas Claro, personas lo comprenden todavía. Muy pocas personas. A mí me ha tocado trabajar en proyectos con Python, en proyectos con blockchain, con machine learning, con inteligencia artificial. Y realmente usted va y consigue muy pocas personas que son muy jóvenes que entienden de qué se trata eso. Y resulta que usted está pidiendo que, perdón lo que voy a decir, está pidiendo un modelo entidad-relación para que Mm. fácilmente alguien llegue y se conecte y rápidamente le entregue un reporte de analítica de negocios con Machine Learning e inteligencia artificial en 10 minutos.
Y que eso Pero- pide un modelo de datos no relacional, por ejemplo. Y adicionalmente viene un tema gigante y es, pero si es que usted ni siquiera les dijo que esa restricción existía de modelo de datos relacional y usted lo que tiene allá es una base de datos que van creando tablas en la medida que la van necesitando. O sea, para desarrollar un producto, software as a service, para que en 3 meses le atienda a medio mundo, usted no va a tener a No va a un tener un diseñador producto bien de una diseñado. plataforma Sí, haciendo análisis completo de toda la estructura de bases de datos. Eso no va a pasar, no va a pasar. porque no va a pasar, porque es que usted para eso tiene al arquitecto y al tech lead y al equipo de desarrollo, y ellos se sientan en una reunión de 2 horas, usted le pasa 10 user stories y en una reunión de 2 horas ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en este sprint? Mire, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, ¿usted cómo se imagina esa tabla? No, esto debe tener estos campos y esta vaina y esta no sé qué. Ah, listo. Y entonces, pero eso sí no sirve para este otro. Ah, no, entonces métale otro campo. Ah, pero y eso, no, eso no, ese otro campo ya no nos sirve, entonces toca crearle una tabla, porque es que esa tabla va en el frontend y en el frontend va a revisar otra cosa totalmente diferente, entonces como hay una tabla en el frontend, pero es que esa tabla la utilizamos aquí, 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 sí, pero son No tres hay un tablas diferentes. arquitecto. No, No es hay que Pero un eso sí sí hay se, arquitecto. arquitecto, pero el tema es La allá. inmediatez. La inmediatez está acabando con la calidad con la que se puede desarrollar el eso es a lo software. que quiero llegar. La Sí, inmediatez se está acabando. Se puede solucionar, Mauro, como hemos hablado tú y yo, se puede solucionar con un sprint cero, por ejemplo. por ¿Sí? En ejemplo. agilismo se Sí. puede hacer una arquitectura más decente al comienzo. Mauro, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, porque es que hemos venido hablando Diego y yo y como que no te hemos dejado hablar. Pues ¿Cómo lo mira, ves? yo lo, Todos emocionados. para mí es la crisis de siempre y el problema de toda la vida. Ya hablamos de comunicación. Ya hablamos, como Diego dijo, de tener a todo el mundo entendiendo lo mismo, que es a lo que no se le da tiempo. Y hablamos también, con lo que acaba de decir Diego, de que el cliente quiere todo bueno, bonito y barato y eso es imposible. O es bueno y barato, pero no es bonito. O es barato y bonito, pero no es bueno. ¿Sí? Necesitamos es organizar al cliente, como yo lo veo, educar al cliente, porque el cliente viene desde antaño y me acuerdo de mis primeros proyectos recién salido de la universidad, que los clientes decían, es que en software todo se puede, entonces me tiene que hacer lo que yo le pida. Pero no están teniendo en cuenta que eso requiere un tiempo, un equipo. Yo por eso insisto, no estamos obligados a imposibles. Y por eso lo que Diego dice, tenemos que levantar la mano, pero pronto, y decirle al cliente, esto es lo que sucede. Si usted lo pide en 3 meses, esto no se puede hacer y esto sí. Y ahí es donde, lamentablemente, creo que estamos pensando que Scrum y agilismo son mágicos para ese tipo de cosas. Y como No. dice Diego, todas las metodologías funcionan, pero siempre y cuando estemos hablando de lo mismo. El que usemos Scrum, Extreme Programming o lo que sea, no significa que se pueda hacer todo eso. Sí, La de hecho en educación al cliente ingeniería, es fundamental. de hecho en ingeniería de Bueno, software veíamos algo que se llama el área de la imposibilidad. No sé si recuerdan eso de su ingeniería de software. ¿Sí? Y, y por más que un cliente te diga, oye, lo quiero en 3 meses, Pero lo así sabe el tú, cliente. El cliente bueno, sabe que hay exactamente. cosas imposibles. Y la ¿Sí? responsabilidad de hacerle ver eso es nuestra, creo yo, Mauro. Sí. Y ya miren hay una lo que cosa está que diciendo la gente acá. Eso, chévere. Dice, a veces hay características intrínsecas del producto, por ejemplo, la optimización del software. Conocí un caso de una empresa desarrolladora de software hacia el desarrollo y luego quería que García, el cliente pagara adicional por la optimización. ¿Sí? Es decir, eso le ya es entrego una estrategia. el software, pero luego me paga la corrección de errores. Dice Richard Howell, hay que ser realmente, cuidadoso, hay sí, que ser cuidadoso con eso que acabas de decir ahí. dice Richard, realmente donde he trabajado en mi experiencia de 20 años aproximadamente, he visto que realmente es desde el inicio. Es muy raro que haya un buen business case y realmente alineado con la estrategia. El alineamiento entre proyectos con una visión estratégica. Hace De 15 acuerdo. días
hace poco menos de 15 días estaba con una gran empresa en Cali y les hablaba de esto. Empezamos a hacer un taller de díganme qué proyectos tienen. Y luego les preguntaba, ¿y para qué es el proyecto? No, para que los afiliados, no, ¿para qué quiere la organización el proyecto? Esa es la pregunta que ¿Y tenemos que eso para acostumbrarnos a qué es? hacer. ¿Y eso para qué es? Hasta que llegamos a algo que ellos llaman y muchas empresas llaman la mega. 3 grandes metas estratégicas a cumplir en los próximos 10 años. ¿En cuánto le pega este proyecto a esa meta? Correcto. No sé. No O lo sea, hemos el medido. desarrollador sabe que con ese granito de arena de todos los días está llevando a la compañía a cumplir esa meta mega. No No lo sabe. sabe. Por la Y comunicación, eso, como decía Diego, es que no yo estamos les voy a comunicando. decir, les voy a contar un caso y es uno que me tocó rescatar el año pasado. Después me tocó rescatar otro. Eh, pero el caso fue el siguiente y es una startup que prestaba servicios de X cosa para unas empresas en Estados Unidos, altamente demandante. La persona consiguió primero el cliente y después de haber conseguido el cliente, contrató a un equipo de desarrollo de 2 para montar una plataforma que le soportara todo su negocio. Y lo logró. Y ese cliente le permitió facturar durante un año más de $2 millones. Con cualquier cantidad de problemas. Y el software no estaba funcionando. Tenía problemas, grandes problemas, muchos. Pero ese equipo de desarrollo de 2 cogieron una base y esa base se la pusieron a funcionar y con esa base que se la pusieron a funcionar, le tapaban huecos todos los días, hasta que llegó un punto en el que ya no podían hacer nada más. Entonces nos contrataron a nosotros. Claro. Y ahí montamos cierta cosa, a una persona, a un arquitecto, Mauricio. Y ese señor Oh, arquitecto, fue tantico lo que pasó. A ver. Ese señor arquitecto dijo, esto no sirve para nada, toca empezar de cero. Y durante 3 meses no generó un solo resultado de producto funcional. no, Ok, entonces lo que tú dices es que hacen falta arquitectos. No, esa no es la solución. O no, sea, hay que ser pero cuidadosos. Hay claro, que ser claro, sí, cuidadosos. de acuerdo Hay Se que contigo. ser cuidadosos. necesita No, desde el eh, principio. desde Ahora, Debe el llegar. pero principio, porque es que cuando ya sí, está echado a perder todo, ¿ya para qué? no, pero Igual, póngale igual una cuidado. actitud que no es la correcta de un arquitecto, porque No, pues pero una es que ya, organización necesita resultados, una organización no necesita diagnósticos, necesita bueno, resultados, y para eso estamos. pero lo que pasa es que eso nunca ha pasado en ningún proyecto ni en ninguna organización. O sea, yo sé que esto que Oh, les estoy sí, diciendo ha sucedido permanentemente siempre. Entonces, ¿qué sucede? Luego, entonces ya después, eso pasó más o menos en agosto, y de agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre estaban ahí trabajando el hombre, porque es una empresa pequeñita, pero que facturó muchísimo. Esas cosas aquí de pronto en Colombia no las vemos tanto, pero en Estados Unidos se ven por montones. Y esa empresa pequeñita, entonces, venga, no estoy viendo resultados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ahí ya viene esta persona, eh, contratan este arquitecto, básicamente va saliendo del equipo. Porque pues tomó mucho tiempo y lo único que generó fue un diagnóstico y una refactorización de ciertas partes de la arquitectura que nunca entraron en producción. Nunca. Eh, y entonces volvimos a armar, pero ya un equipo diferente. Entonces tenemos un TL que no sabe algo de arquitectura, pero no es experto arquitecto. Y tenemos un backlog de cosas que le duelen al cliente fuertísimo porque ya sabe, tiene toda una experiencia de cosas. Y claramente empezamos ahí a revisar. Y ahí es donde quiero responder. El trabajo en equipo con personas que de pronto no son tan expertas y que no tienen una visión tan grande, pero que realmente están alineados con el negocio y están alineados con el cliente, logra sacar adelante estas cosas. Nosotros Ujú. entramos más o menos el año pasado a finales de febrero, principios de marzo, y más o menos para julio, agosto,
los 200 requerimientos y pain points que tenía esa plataforma quedaron todos solucionados. Todos. Absolutamente todos. Y no hubo que hacer refactorización de la arquitectura. Claro, es que todo depende de cómo uses la metodología. Diego, tenemos 2 minutos, entonces voy a tener que cerrarte, discúlpame. Qué pena. No, es que nos emocionamos, estamos en nuestra salsa Esto da para otro conversatorio. Entonces, para hablar horas y horas y horas. Y entonces, bueno, yo quisiera aclarar un tema que varias personas han hablado acerca de metodologías y marcos de trabajos. Créannos que nos lo tenemos suficientemente claro, tanto Diego como Mauricio como yo. Lo que pasa es que es complicado a veces usar una palabra genérica para hablar de todos los diferentes procesos, métodos y marcos de los que venimos hablando y que hemos utilizado en 20 y pico de años cada uno de experiencia. Porque hay cosas allí que son tradicionales, pero que Mauricio incluso dice, ven, es que el PMBOK no es una metodología. Entonces, ¿cómo lo nombramos? ¿Me entienden? Entonces no le pongan cuidado tanto a esa forma y pónganle cuidado a lo que estábamos hablando de fondo acerca de esas diferentes formas de llevar a cabo exitosamente un producto. ¿Listo? Entonces, tenemos claro que algunos son marcos, tenemos claros que algunos son metodologías, que otros son procesos a seguir o no seguir y hay diferentes palabras para definirlo. Pero no nos quedemos en la forma, ¿listo? Les agradecemos por estar acá. Yo ya me despido para que cerremos a tiempo. Mauricio quiere darles una noticia. Diego, gracias por acompañarnos. Gracias. De verdad, excelente la charla, muy interesante. Creo que da para un diplomado, decimos nosotros en el curso. Tengo que continuarlo por otro lado. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y a todos los presentes quiero hacerles una invitación muy especial. El próximo 24 a 28 de abril vamos a tener la jornada de gestión de proyectos y productos de TI de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Los quiero invitar muy especialmente para que bajo este código QR lo escaneen, entren a ver la información y se registren para esa jornada que va a ser 100% virtual. Estas son algunas de las charlas que se van a ver, algunos de los conferencistas. Aquí, por ejemplo, está Mauricio Ospina Fonseca, que es un gran amigo, un socio en varios de nuestros negocios, que va a hablar sobre la visión evolutiva de la organización de proyectos. Y yo también voy a tener la oportunidad de acompañarlos con una charla relacionada con gestión de proyectos y gestión de productos. Además van a tener también dos... Ya vi como 3 nombres conocidos. Sí. Van a tener también 2 talleres prejornada, resolviendo la paradoja de la eficiencia con Julián Andrés Prieto y un taller postjornada, el desafío de generar experiencias memorables a través de la gestión de productos con Ingrid Palacios. Entonces los quiero invitar, pueden entrar aquí a la información, inscribirse y me encantaría muchísimo también poderlos ver allá. No les robamos más tiempo. René, muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias. Entonces, Mauricio. Muchas gracias, René. Encantado dentro de 8 días en un nuevo miércoles de gestión de proyectos. 20 años. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Muchas gracias.